todos y todas. En este video trataremos el tema del lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es un sistema de representación que se basa en el uso de letras y relaciones matemáticas para generalizar diferentes situaciones. A continuación, te presentaremos algunas de las expresiones más utilizadas dentro del lenguaje algebraico. Partamos de una premisa básica. Un número desconocido se puede designar con cualquier letra, sea una A, una B, una C, una X o una Y, o cualquier otra más. Pero en este video trabajaremos con la X para designar a un número desconocido. Los múltiplos de un número. El doble de un número lo designaremos como 2X, el triple de un número como 3X, el cuádruple de un número como 4X y el quíntuple de un número como 5X. ¿Esto por qué? Porque cuando decimos el doble de un número, estamos hablando de multiplicar por 2 a ese número desconocido. Del mismo modo, cuando decimos el triple de un número, estamos hablando de 3X, porque es 3 veces ese número. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de las partes de un número nos referimos a lo siguiente. La mitad de un número lo designaremos como x dividido en 2, porque necesitamos saber cuál es la mitad de ese número. La tercera parte de un número lo designamos dividiendo por 3 a ese número. La cuarta parte de un número dividiendo al número por 4 y la quinta parte de un número dividiendo a ese número por 5. Y así sucesivamente. Las potencias de un número. Cuando hablamos de el cuadrado de un número, nos referimos a x elevado a 2. Cuando hablamos del cubo de un número, nos referimos a x elevado a 3. Del mismo modo, si nos referimos a un número a la cuarta, nos referimos a x elevado a 4. Y si hablamos de un número a la quinta, de x elevado a 5. Otras cosas relevantes que debemos considerar son las operaciones. Si hablamos de aumentado, nos estamos refiriendo a la suma. Si hablamos de disminuido, nos estamos refiriendo a la resta. Es por ello que cuando hablamos de x aumentado en y, nos referimos a x más y. Si hablamos de x disminuido en y, nos referimos a x menos y. Del mismo modo, al hablar del producto y del cociente, nos estamos refiriendo, en el caso del producto, a la multiplicación y en el caso del cociente, a la división. Recordemos que cuando se multiplican dos letras, no es necesario poner el símbolo de multiplicación entre ellas dos. Ahora veamos algunos ejemplos para practicar. Veamos el A. El quíntuple de un número aumentado en 7. Lo podemos ver de la siguiente manera. El quíntuple de un número, como ya hemos visto, se puede designar como 5x considerando que x es ese número. Aumentado, dijimos que se refería a sumado y obviamente que el 7 será más 7. Por lo tanto, nos quedaría 5x más 7. El quíntuple de un número lo podemos designar como 5x menos, el quíntuple de otro número. Acá no podemos utilizar la misma letra, sino que debemos utilizar otra porque es otro número, que sería y. En la C, queremos designar un número a la cuarta disminuido en la sexta parte del mismo número. Un número a la cuarta disminuido en la sexta parte del mismo número. Un número a la cuarta se puede designar como x elevado a 4 disminuido con menos en la sexta parte del mismo número, que es x elevado a 6. En el caso del D, nos dicen la octava parte de un número más el cuádruple de otro número. La octava parte de un número lo podemos designar como x elevado a 8 más el cuádruple de otro número, 4y. En estos primeros casos hemos visto que existe una correspondencia entre
el lenguaje natural y el lenguaje algebraico. De tal manera que ocurre lo siguiente. El quíntuple de un número es 5x, aumentado es más en 7 y el 7 va ahí. Todo va en un mismo orden. En cambio, en las que están abajo, cuando hablamos de producto debemos tener un poquito más de cuidado porque acá nos hablan lo siguiente. En la E, el producto de un número al cuadrado con la tercera parte del mismo número. Escribamos eso. Un número al cuadrado y la tercera parte del mismo número, que sería esto, pero aquí dicen que es el producto entre ellos dos. Y el producto sabemos que tiene que ir entre esas dos expresiones. En el caso de la F, es el mismo pensamiento. El cociente entre un número a la cuarta y otro número. Un número a la cuarta es x elevado a 4 y otro número será y. Y aquí hablamos de cociente. Y por eso queda de esa manera. Bueno, aquí les he mostrado algunos ejemplos. Ahora ustedes deben practicar con el link que dejaremos en este documento. Que estén muy bien. Saludos a todos.